Hola amigos de las motos y motores. Estaba leyendo esta revista, la revista de mecánica popular, cómo rejuvenecer su motor. Yo porque a veces estoy aburrido, quiero leer algo, entonces lo que busco, vuelvo a leer las mismas revistas que había leído de pibe. ¿Sí? Entonces, acá está mostrando los aros, cómo se hace, ya esto en un video yo lo dije, el juego del aro, cómo tiene que calzar en la ranura del pistón, ¿sí? Las guías de válvulas. Bueno, pero este video va debido a tantas preguntas que tengo por la inquietud que tienen de agrandar la cilindrada. Al agrandar una cilindrada, o sea, si yo agrando el mismo cilindro no hay problema. Ahora, si yo cambio el cilindro, tengo que tener varios factores en cuenta. Una es la altura del cilindro, por donde recorre el pistón, ¿sí? Esta medida, este recorrido, me lo da el cigüeñal, ¿sí? Si yo llego a poner llego a dejar el mismo cigüeñal y pongo un cilindro que es más alto, o sea, de mayor compresión, de mayor cilindrada, la biela va a llegar hasta acá, el pistón va a llegar hasta acá. O sea, no gané nada, es un engaño. Tengo un cilindro de 200 en una moto de 150, pero el pistón llega hasta acá y estoy en la misma. ¿Sí? Entonces, porque eso lo da esto. Yo, cuando tengo el centro de la biela más cerca al cigüeñal, tengo una carrera más corta. Carrera quiere decir el recorrido o sea, este es el cigüeñal, acá está el centro, yo tengo acá el recorrido de la biela, ¿sí? Con su pistón, ¿sí? El recorrido que hace es este. Esto me va a dar una altura y una bajada del pistón de X altura, ¿sí? Ahora, si yo tengo esto aquí, con la biela acá, la cosa cambia acá, porque ya acá tengo un radio de giro mayor. Entonces este pistón va a subir más alto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, acá está el problema, en la adaptación de un cilindro de otra cilindrada. Si yo quiero poner un cilindro más alto, cuando tengo uno más bajo, voy a tener que cambiar el cigüeñal con la biela. Y otro factor que voy a tener que tener en cuenta es el chavetero. Es el chavetero, o sea, dónde va la chaveta del magneto. Que me dé con el ángulo justo, con el cigüeñal que voy a poner. Porque si este lo llevo a tener corrido acá, chao, el encendido se me fue completamente fuera de punto, no lo voy a poder hacer andar nunca. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo corrijo esto? ¿Cómo corrijo esto? Tengo que hacer un chavetero nuevo, acorde al cigüeñal anterior que tenía, para que el encendido me funcione. ¿Sí? Nosotros, en mi época, la Zanela 175, la ponderosa, le poníamos el cilindro al 180, andaba perfecto. Después salió la Zanela 200, le poníamos el cilindro a 200 y andaba perfecto. Era la misma altura, cambiaba el ancho, ¿sí? Cada vez más grande, más ensanchado el pistón. Por eso son factores que hay que tener en cuenta. No es cambiar porque sí, armar y que uno ya va a tener una moto de 200 con solo cambiar el cilindro. No, no es así. Después hay otro factor. Tenemos los espárragos. Los espárragos son los que sujetan a la tapa de cilindro, la culata, ¿sí? Viéndolo de arriba están en esta forma. El cilindro va acá, así, ¿sí?
Si yo agrando la cilindrada, ya estoy muy cerca de los espárragos, ¿sí? Esto pasó mucho en los motores V8. Los motores V8 tenían 4 cilindros acá y 4 cilindros aquí, y le aumentaron la cilindrada. Al aumentarle la cilindrada lo ensancharon al círculo, ¿sí? Y los tornillos de la tapa del cilindro quedaron muy cerca y se terminaba agrietando, se terminaban rajando y partiéndose. Ese motor no servía más. Algo mal hecho. De fábrica pasó esto. En motores que, bueno, no voy a decir cuáles fueron, o podría decirlo porque ya pasaron tantos años, pero acá corremos el mismo riesgo, ¿sí? O sea, siempre tenemos que ver bien cosas de acá, tenemos que tener una distancia, 4 milímetros por lo menos, para que no nos pase, no tengamos problemas. Bueno, espero que les haya quedado claro. Si yo quiero cambiar un cilindro, tengo que fijarme bien la altura, para no cambiar biela, cigüeñal, todo. Y tener en cuenta el chavetero por el encendido. Si uno va a correr y tiene un sponsor que lo respalda, o varios sponsors, como casas de repuestos, pinturerías, en fin, casas de neumáticos, que nos dan un respaldo, un apoyo económico, no hay problema, gastamos dinero, invertimos en esto, ¿sí? Porque sabemos que vamos a ser punteros, vamos a ganar, pero hace falta mucho, un apoyo económico muy, muy fuerte, muy grande, para hacer esto, porque ya es meterse en cosas muy finas, ya es meterse a mí me gusta meterme en esto, me agrada, pero acá en Argentina lamentablemente la situación económica no está como para eso. Hay muchos pilotos de autos que muchas carreras no van porque están muy lejos, el traslado, la estadía es muy cara, ¿sí? Bueno, voy a mandar unos saluditos. Acá lo tengo a Marcos Aliana, de Villa Langostura de Neuquén, a Emanuel Sandrigo, a Lucas Martín de Uruguay, a John Mario de San Marcos, Trazalpan, Estado de México, a Marce Q, a El Tete, a Marcos Jiménez de Villa Carlos Paz, Córdoba, a Trujillo Alfredo Viloria de Venezuela, a Manuel Baselis Merida, México, a Giordano Burgos Calero de Perú, Callao, a Manuel Gómez de Perú, a Rodrigo Salazar, hijo, Santino, a David Bertrán de El Basnou, Barcelona, un saludo, a Mauri Brioni de Rosario. Hay muchos que me piden que les cuente anécdotas. Anécdotas tengo miles para contarles. Desde cuando mi abuelo iba con su carro, con un carro de 4 ruedas con 2 caballos adelante, y venía una caravana de gitanos de frente. Y este gitano le ofrece permutar un camión por el carro con los 2 caballos. Todavía me acuerdo, y la foto no la puedo encontrar, era un camión internacional, del año, no me acuerdo si 36 o 46. Y mi abuelo le dijo, no, dice, yo con este carro, con los 2 caballos voy a cualquier lado, pero con ese camión no lo sé. Bueno, llegaron a un arreglo y terminó quedándose con ese camión. Uy, una historia increíble. Las cosas que pasó con ese camión hasta que mi abuelo lo pudo reparar y dejarlo bien como corresponde. Y lo usó años. Hasta yo anduve arriba de ese camión. Lo recuerdo muy bien. Yo tenía 10, 12 años. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que les haya agradado y será hasta la próxima. Gracias.